Nos dicen que empecemos las campanas. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al quinto ciclo de Conferencias Salud con Salud. Parece mentira, pero llevamos 5 años preparando conferencias para todos vosotros, para intentar formaros en temas relacionados con la salud, con la intención de prevenir en vez de curar, con la intención de que aprendan a cuidarse para evitar tener que venir después a donde estamos trabajando, que es donde menos tienen que venir, y poniendo nuestro granito de arena para conseguir, por lo menos, no solamente la salud digestiva, porque estamos dando conferencias de otros muchos órganos del organismo, sino toda la salud de todo el organismo y la calidad de vida, que es lo que perseguimos. Este ciclo, el quinto, como siempre van a ser conferencias mensuales, siempre va a ser lunes, habitualmente suele ser el primer, segundo lunes del mes en función del mes. Tenemos ya diseñado todo el calendario del año, progresivamente lo irán viendo publicado en el Correo Gallego como siempre. Y aprovecho para darle las gracias al Correo Gallego. Sabéis que esto es una iniciativa absolutamente altruista, que parte de la Fundación para la Investigación en Enfermedades del Aparato Digestivo, que empezó como un ciclo dedicado a la salud digestiva y que al final hemos ido abriendo a la salud en general, pero es una iniciativa absolutamente altruista. Por tanto, tanto el Correo Gallego como ahora la Fundación Nova Caixa Galicia ceden esto absolutamente gratuitamente, igual que la participación de todos los ponentes que vienen aquí a dar las conferencias es absolutamente gratuita. Por tanto, yo creo que es mi obligación como responsable de esta organización el agradecer esta colaboración. Y vamos a empezar pues con un tema de digestivo, por ser así la fundación que lo organiza, y teníamos mucho interés en tratar un tema muy concreto, que es cómo proteger el estómago. Bueno, como les decía, decidimos empezar este nuevo ciclo contándoles o tratándoles de transmitir cómo podemos proteger nuestro estómago, sobre todo porque hay un montón de conceptos que son erróneos. Hay falsas creencias que no son ciertas, que jamás se han demostrado científicamente, y por otra parte hay mucha evidencia científica, cosas que deberían saber y que nunca se transmiten a la población general y que pueden transmitirse incluso de una forma contraria a la que es en realidad. Por eso el título de la conferencia es ¿Cómo proteger nuestro estómago, gastritis, úlcera y otras enfermedades que debemos y podemos prevenir? ¿De qué vamos a hablar? Esto es teórico, porque esto es lo que vamos a prevenir. En realidad lo que vamos a hablar es de prevención, pero de lo que vamos a hablar es de gastritis. A mí me gustaría que salieran de aquí sabiendo lo que es una gastritis, de verdad. Vamos a hablar de úlcera y vamos a hablar sobre todo de complicaciones, porque una gastritis no da muchos problemas, una úlcera no da muchos problemas. Lo que realmente da problemas es cuando se complican, cuando producen un sangrado, cuando una úlcera sangra, o cuando una úlcera llega a perforar la pared del estómago, y entonces, por supuesto, esto ya es una situación urgente, dramática, que el paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente en poco tiempo. ¿Qué es una gastritis? Pues miren, depende a quién le pregunten. Si ustedes van al médico de cabecera, al médico de atención primaria, y le dicen, mire doctor, es que tengo dolor de estómago, ardor, náuseas y puede que alguna vez vomite, le va a decir, usted tiene una gastritis. Sin hacer absolutamente nada más, esto es una gastritis desde el punto de vista de síntomas. Es dolor de estómago, es ardor, es náuseas y algunos pacientes pueden tener vómitos. Si le preguntan al endoscopista, a la persona que está continuamente explorando el estómago, le va a decir una gastritis es cuando la mucosa del estómago está roja. O la veo edematosa, o veo incluso que puede tener algún tipo de erosiones, que no está sana. Esto para el endoscopista es una gastritis. Como veis, no tienen absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Para el endoscopista ni ha preguntado los síntomas del paciente. Y en realidad, una gastritis no es ninguna de estas dos cosas. Una gastritis solamente se puede diagnosticar cuando se coge una muestra de biopsia, y en la muestra de biopsia se ve que la mucosa del estómago está inflamada. ¿Qué significa que está inflamada? Significa que hay células inflamatorias, células de nuestro organismo de defensa, nuestros glóbulos blancos, nuestros leucocitos, que están ahí defendiéndose frente a algo. Y esos son los responsables de la inflamación. La inflamación la originamos nosotros mismos, en respuesta a algo que está agrediendo nuestro estómago. Por tanto, una gastritis es la presencia de este mecanismo de defensa propio del organismo luchando contra algo que está agrediendo nuestro estómago.
¿Y qué es una úlcera? Bueno, pues una úlcera es cuando se produce una excavación en la pared del estómago, aquí veis una, aquí veis otra, o en el duodeno, muchas veces habéis oído hablar de úlcera de duodeno, que no es más que la primera parte del intestino, y si hacemos un corte a la pared del estómago, veis que, bueno, pues es una especie de socavón, de excavación en la pared del estómago. Si esto atraviesa o termina por romper una arteria o una vena, se produce una hemorragia, se produce un sangrado que puede ser grave, y si esto termina perforando hacia adentro de forma que llega a atravesar la pared del estómago, produce una perforación. ¿De acuerdo? ¿Por qué se produce la gastritis? ¿Por qué se produce la úlcera? Ya lo saben ustedes. La gastritis se produce por el estrés y la úlcera se produce por el estrés, se produce por comidas como esta que está aquí lleno de pinchos, que sabemos que sientan mal en el estómago, comidas pesadas, comidas picantes, se producen porque bebemos mucho café o se producen porque bebemos alcohol. Eso es lo que produce la gastritis y la úlcera. Esto es absolutamente mentira. Ni el estrés, ni la comida, ni el alcohol, ni el café, ni nada de esto produce gastritis, ni produce úlcera. Absolutamente nada. Y esta es una de las falsas creencias que se transmiten de abuelos a nietos, de padres a hijos, y que, pues, terminan pareciendo que son verdad. Esto es absolutamente falso. ¿Qué produce la gastritis? ¿Qué produce la úlcera? Pues hay dos causas fundamentales. Hay otras causas muchísimo menos frecuentes. Las causas más frecuentes, con mucha diferencia, es una infección en el estómago por este germen que está aquí haciendo polvo en nuestro estómago lleno de basura, que es el Helicobacter pylori, o por aspirina y por antiinflamatorios, ibuprofeno, diclofenaco, todos estos que podemos comprar en la farmacia tan alegremente. Estas son las dos causas fundamentales de gastritis, de úlcera y de úlcera complicada. ¿Por qué produce gastritis el Helicobacter? Pues porque es una infección que hace que nuestro organismo reaccione contra ella. Y nuestras células de defensa, nuestros leucocitos, nuestros glóbulos blancos, van a la pared del estómago a intentar defenderse contra esa infección. Y por eso cuando cogemos una biopsia vemos esto está inflamado, esto es una gastritis. La gastritis no es más que la consecuencia de esta infección del estómago. ¿Qué es el Helicobacter? Y empezamos por esta parte y después nos vamos a dedicar a darle un repaso a lo buenísimos que son la aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos. El Helicobacter es una bacteria, no es un virus, como mucha gente dice, es una bacteria. Como veis es una bacteria espiral y es una bacteria que tiene flagelos. No es que haya ido a la peluquería, esto es así. Tiene flagelos, que es enormemente importante porque le permiten moverse, como vais a ver ahora. Una parte muy importante del Helicobacter es que tiene una gran diversidad genética. ¿Qué significa esto? Que no hay dos Helicobacter iguales. Es como nosotros, genéticamente somos distintos. El Helicobacter igual. Y hay Helicobacter que son poco agresivos, que nos hacen poco daño en el estómago, y hay otros Helicobacter que son muy agresivos, muy virulentos y que pueden llegar a provocar incluso cáncer. Y una característica clave es que este germen no puede infectar otra cosa nada más que las células gástricas, las células de la mucosa del estómago. No puede infectar otra célula. El Helicobacter tiene capacidad de unirse, de adherirse a las células del epitelio gástrico, a ninguna otra. Por tanto, solamente puede producir una infección del estómago. Estos dos señores, que son el doctor Warren, que ven aquí, que es un anatomopatólogo, y el doctor Marshall, que lo conozco personalmente, que es un gastroenterólogo, recibieron el Premio Nobel de Medicina hace 6 años, en el 2005, por descubrir esta bacteria. Y parece un descubrimiento poco importante, pero la realidad es que este descubrimiento ha sido, en los últimos 20 años, el que ha conllevado un cambio más drástico en la medicina, en consecuencias más relevantes en la medicina. Y la pregunta primera es, ¿cómo puede una bacteria vivir en el estómago? El estómago está ácido, el estómago está lleno de ácido, es el primer filtro que tenemos contra las infecciones. Todos los días comiendo, nosotros no comemos estéril, ni los cubiertos están estériles, ni la comida está estéril, ni nada que tocamos está estéril. Estamos continuamente ingiriendo bacterias. ¿Por qué no pasa nada? Porque el estómago es ácido y mueren en el estómago, no tienen capacidad de seguir. ¿Cómo puede este germen vivir en un medio tan sumamente hostil? Pues fijaros, mucha culpa, no solamente ella, pero mucha culpa de ella lo tienen los flagelos que les comentaba anteriormente. Porque el Helicobacter, en cuanto entra en el estómago, y esto representa la luz del estómago y esto las células de la mucosa del estómago, las células de la mucosa están recubiertas de una capa de moco que es rica en bicarbonato, que tiene un pH neutro. Las células del estómago tampoco soportan el ácido.
Las células del estómago se tienen que defender contra el ácido y lo hacen produciendo moco. Nuestro estómago está recubierto por una capa de moco. Y como les digo, en esta capa de moco el pH es neutro, es 7. El Helicobacter, en cuanto lo ingerimos, en cuanto nos infecta, gracias a su flagelo se meten aquí debajo y ahí viven como nadie. Eso no lo hace ninguna otra bacteria. El Helicobacter huye del ácido, no puede vivir en medio ácido, pero se protege del ácido. Y una vez que están aquí, se adhieren a las células nuestras de nuestra mucosa gástrica y la inflaman y producen una gastritis. Esto es una foto real, que es muy bonita. Veis las células, esto es microscopía electrónica, las células de la mucosa gástrica y cómo está infectada por múltiples gérmenes, por múltiples Helicobacter. ¿Cómo puede este germen, que lo único que hace es llegar allí y producir una respuesta inflamatoria de nuestro organismo, cómo puede llegar a producir una úlcera? Pues el mecanismo es complejo, pero simplificándolo, lo que consigue hacer el Helicobacter es alterar el medio habitual del estómago. Es decir, nosotros tenemos un mecanismo agresor, que es el ácido, que es un mecanismo que hace daño, y tenemos mecanismos de defensa. El Helicobacter es capaz, esta infección es capaz de alterar nuestro funcionamiento del estómago de tal forma que aumentamos la secreción de ácido. Altera completamente el mecanismo de secreción de ácido del organismo, de forma que no tenemos freno y nuestro estómago está secretando ácido continuamente. Aumenta la secreción de ácido, la infección por Helicobacter. Pero aparte, altera nuestros mecanismos de defensa y lo que hace es cargarse literalmente la capa de moco que les comentaba. De forma que el ácido entra en contacto con nuestras células y llega a producir lesiones del tipo de la úlcera. La úlcera no la produce el Helicobacter, la úlcera la produce el propio ácido, pero por culpa de la infección del Helicobacter. Esto es un vídeo para que vean cómo se ve en una endoscopia una úlcera. Esto es una úlcera, ¿lo ven? Esto que se ve aquí, esto es la salida del estómago, es el píloro, por ahí la comida continuaría hacia el duodeno. Y ven cómo al lado del píloro, este paciente pues tenía esa úlcera. Esto es una úlcera. Siempre que vemos una úlcera, cogemos una biopsia, siempre como rutina. Y en este vídeo, después de 5 semanas de tratamiento con un protector gástrico, ven cómo ya esa gran lesión que había antes pues ha cicatrizado. Pero que para que vean de lo que estamos hablando realmente en vivo, cómo se ve una úlcera. Eso es capaz de hacerlo el Helicobacter, eso lo hace el Helicobacter. El Helicobacter no solamente produce gastritis, el Helicobacter no solamente produce úlcera, hoy sabemos mucho más del Helicobacter. El Helicobacter es la causa principal de cáncer de estómago. Es la causa principal de cáncer de estómago. ¿Qué ocurre? Que como les dije al principio, tienen que ser gérmenes muy virulentos los que son capaces de llegar a producir cáncer y además tiene que haber una predisposición genética por parte del sujeto. Luego no vamos a volver a hablar de cáncer, pero ya que me paro aquí, les voy a decir una cosa. Esto es tan importante como que si ustedes en su familia hay algún familiar de primer grado, hermano, padre o hijo, con cáncer de estómago, esto es indicación absoluta para estudiar a la familia, para ver si tiene la infección y tratarla. Porque tratando la infección eliminamos el riesgo de desarrollar cáncer. Y esto es una indicación absolutamente aceptada del tratamiento del Helicobacter. No solamente eso, el Helicobacter aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular por la respuesta inflamatoria que desarrolla. Es una causa frecuente de anemia por déficit de hierro. Y de hecho, sobre todo en niños, al tratar el Helicobacter desaparece la anemia. Es una causa frecuente de déficit de vitamina B12 y está demostrado que causa migraña. De forma, y no sé si aquí habrá habido algún paciente mío que haya venido con migraña, que al tratar la infección les desaparece el dolor de cabeza, les desaparece la migraña. Por supuesto, no todos los casos de migraña están asociados al Helicobacter, pero si alguno de ustedes tienen migrañas frecuentes y además molestias de estómago, piensen que puede ser la misma causa. Esto simplemente como curiosidad. Y de eso que estamos hablando es frecuente, o estamos hablando de una infección que la puede tener parte de la población, quien se haya contaminado y ya está. Pues realmente el Helicobacter no solamente es frecuente, sino que es la infección crónica más frecuente que existe en el organismo. La número 1. ¿En qué está en relación? Está en relación con la edad. A mayor edad, mayor frecuencia de infección, y ahora les voy a explicar por qué. Está en relación con el nivel socioeconómico. Las áreas con menor nivel socioeconómico o los países con menor nivel socioeconómico tienen una mayor frecuencia de infección, la gente que vive en ellas,
y está en relación con el país o el área geográfica. Los países desarrollados, entre los que se supone que debería estar España, tienen una menor prevalencia o menor frecuencia de infección que los países en vías de desarrollo.